Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de 15 alimentos que os van a ayudar a perder grasa abdominal. Esa grasa que tenemos casi todos acumulada en la zona del abdomen y que nos evita tener ese famoso vientre plano. Pues como son muchos y hay que hablarlos con detalle, no me enrollo más y aquí dentro os los cuento todos. Antes de empezar con los distintos alimentos que os voy a comentar, os tengo que decir una cosa. No va a servir de nada que os teméis ninguno de ellos para perder grasa abdominal si previamente no seguís unas mínimas normas básicas de salud alimentaria. Básicamente son muy sencillitas y las podéis hacer prácticamente todos. Consiste en que bebáis diariamente 2 litros de agua, de que andéis como mínimo 20 minutos al día, no hace falta que os peguéis carrerones brutales, que eliminéis de vuestra alimentación la comida basura, esa comida que sí, que es muy apetitosa y demás, pero por lo menos intentad reducirla a la mitad mientras estéis tratando de eliminar esta grasa abdominal, o lo ideal sería que la eliminaseis completamente. Me estoy refiriendo a pizzas, bollería, etcétera, etcétera. Y muy importante también, para eliminar la grasa abdominal, reduce al máximo la cantidad de sal. Si haces todo eso y además complementas el efecto de esta terapia o de esta forma de vida con estos alimentos, te garantizo de que vas a perder en poco tiempo mucha grasa abdominal, ¿de acuerdo? El primer alimento que es muy recomendable para perder grasa abdominal es la manzana. La manzana tiene 3 componentes que nos ayudan mucho a esta eliminación de grasa en el abdomen. En primer lugar, la vitamina C. En segundo, los flavonoides, que tiene muchísimos. Y por último, el betacaroteno. Estas 3 sustancias son ideales, que ayudan y mucho a la quema, a la combustión natural de tipo metabólico de este exceso de grasa focalizada. En segundo lugar, hay que hablar también del plátano. Y me dirás, oye, pues el plátano me han dicho que tiene calorías. Sí, un plátano viene a tener entre 75 y 130 calorías en función del tipo de plátano. Pero también es cierto que tiene altísimos niveles de minerales. Vendría a ser poco más o menos, si lo quieres entender así, como una bebida isotónica en forma sólida. Además tiene un altísimo efecto saciante. Te va a quitar en parte el hambre, pero al mismo tiempo va a ayudarte a eliminar los excesos de toxinas, entre ellas los niveles de grasa que puedas tener acumulada en ciertas zonas del cuerpo, como es la zona abdominal. Luego tenemos el apio. El apio es ideal, funciona genial para reducir los altos niveles de grasa acumulada en el abdomen. Básicamente porque tiene mucha vitamina C, como hemos visto, el mismo efecto que tendría la manzana, pero al mismo tiempo altos niveles de calcio, que va a funcionar de forma sinérgica junto con la vitamina C para ayudarnos a ir regulando esa acumulación excesiva de grasa abdominal. Luego tenemos los mariscos. Evidentemente el marisco no es un alimento para comer todos los días, que sería lo ideal para ayudar a perder la grasa abdominal, pero bueno, es algo que debéis tener en cuenta. Básicamente porque tiene grasas monoinsaturadas que ayudan a que esas otras grasas, que son las que se acumulen, salgan, vayan eliminándose poco a poco. Es un efecto curioso. Aparte, además, pues tienen muchos minerales, vitaminas, etcétera. Pero sobre todo para el control de esta grasa abdominal, lo más interesante del marisco son estas grasas monoinsaturadas, que van a funcionar muy bien. Otro alimento rico en grasas como las del marisco, que nos ayudan a eliminar grasa abdominal, es el aguacate. Seguro que este sonará más que el marisco. El aguacate tiene este efecto de ayudarnos a perder o a eliminar grasa focalizada, básicamente porque nos aporta algún tipo de grasas como el ácido oleico, que aparte de tener un efecto saciante, ayudan a la movilización de grasa. Luego, evidentemente, también las cerezas tienen muchísimas sustancias antioxidantes en su composición, algo que nos viene muy bien cuando tenemos grasa acumulada en alguna zona en concreto. Y aparte, se ha demostrado también que las cerezas tienen un efecto positivo en la disminución de los niveles de colesterol sanguíneo, paso previo a la aparición de grasa acumulada, con lo cual incorporar periódicamente como postre en la alimentación un puñado de cerezas va a ser un complemento ideal para ayudarnos a controlar la grasa abdominal. Luego tenemos los tomates. Los tomates son ideales porque nos ayudan a reducir los niveles de grasas en sangre. Tiene este efecto el tomate. Ensaladas de tomate de forma diaria sería la forma ideal de que en tu sangre hubiese menos grasa y que por lo tanto se acumulase
acumulase menos en esas zonas como el abdomen donde menos nos va a interesar. Luego vamos a tener los cítricos, y los cítricos funcionan muy bien para eliminar grasa abdominal por la misma razón que la manzana: sus altos niveles en vitamina C, una vitamina que activa el metabolismo, es antioxidante y ayuda a la movilización de grasa localizada. Evidentemente, un puñado de frutos secos, no exageres tampoco con los frutos secos porque tienen muchísimas calorías, pero lo que te quepa en la palma de la mano, 40 gramos diarios, va a hacer que esos altos niveles de omega 3 que tienen prácticamente la totalidad de frutos secos te ayuden primero a disminuir la inflamación focal, la inflamación localizada, y al mismo tiempo ese omega 3, como otras grasas que hemos comentado, ayudan de forma paradójica, pero ayudan a que la grasa acumulada salga y se queme, porque ambas grasas, las buenas y las malas, tienen que estar en equilibrio. Tú pones mucha grasa buena, como por ejemplo el omega 3, harás que se movilice o salga al exterior mucha grasa de la que denominamos grasas malas, como las que se acumulan en la pared abdominal. Luego vamos a tener también la avena. La avena nos ayuda mucho a controlar el exceso de nivel de grasa a nivel sanguíneo y por lo tanto también de forma indirecta a nivel abdominal. Eso os lo contaba aquí en este vídeo con mucho más detalle. Os daba mucha más información, datos, cómo la tenéis que tomar, etcétera, etcétera. Una grasa que paradójicamente también nos ayuda a eliminar grasa abdominal es el aceite de oliva, por la presencia de oleico y omega 3, ácidos grasos de los llamados buenos, ácidos grasos que hacen que los ácidos grasos malos, los que se acumulan a nivel de la pared abdominal en el tejido muscular, pues se movilice. Lógicamente no puedes tampoco atiborrarte de aceite de oliva porque tiene un alto nivel calórico, pero como condimento de ensaladas o de algún tipo de platillo, pues te va a ayudar y mucho. Otro alimento genial, y para mí uno de los mejores, es el té verde. El té verde, por ejemplo, tomado por la noche o tomado a primera hora de la mañana, va a hacer, por su gran cantidad de sustancias antioxidantes, se active la eliminación y movilización de esas grasas que están retenidas en determinadas partes de tu cuerpo. La más típica, como ya hemos comentado, la pared abdominal. Lógicamente también el vinagre, especialmente el vinagre de manzana. Coger, por ejemplo, 2 cucharadas de vinagre de manzana y diluirlas en una taza de agua es un tipo de, por decirlo de alguna manera, de infusión que nos va a activar el metabolismo celular y por lo tanto a que empiecen a ir quemándose poco a poco de forma diaria. Esto no vale con que te lo tomes solamente una vez, activando ese metabolismo, la eliminación de grasa que lleva mucho tiempo retenida. Se ha visto también que las personas que diariamente consumen yogur desnatado, cuidado, y además sin añadirle ningún tipo de azúcar, pues estas personas no se sabe exactamente cómo ni por qué acumulan menos grasa en la pared abdominal. Por lo tanto, no cuesta mucho probarlo durante una temporada, ir tomando los postres algún tipo de yogur natural, a ver qué os pasa. Y por último, los famosos chiles, los pimientos picantes. Los chiles tienen esa capacidad de incrementar nuestra temperatura, de activar muchísimo el metabolismo celular. Lo notaréis enseguida, cuando tomas un chile, enseguida te suben los colores y demás. Se activa todo, la circulación sanguínea, el metabolismo, todo. Y esto viene muy bien, sin excederse evidentemente, para ir disminuyendo poco a poco la grasa que tengas acumulada, especialmente la grasa abdominal. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.